Cuando Rodrigo murió en esa cama de hospital, sus últimas palabras fueron una advertencia que Estela no entendió. Huye al árbol del bosque. Ahí dejé todo preparado. 3 días después del entierro, hombres vestidos de negro vigilaban su casa. Una semana más tarde, estaba corriendo por su vida con 2 niños aterrorizados. Y cuando finalmente encontró el árbol gigante que su esposo mencionó, lo que descubrió adentro le reveló una verdad devastadora. El hombre con quien se casó había guardado secretos tan peligrosos que ahora toda su familia pagaría el precio. Pero Rodrigo también había dejado algo más en esa cueva oculta. Un camino hacia la libertad o hacia la muerte. Y Estela tendría que decidir cuál de los dos tomaría. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. La noche en que Rodrigo murió, llamó a Estela a su lado con una urgencia que ella nunca había visto en sus ojos. Las manos de él temblaban sobre las sábanas del hospital, y cuando logró hablar, su voz sonó como un susurro áspero que apenas podía atravesar el nudo en su garganta. Cuando yo ya no esté, tienes que huir. Lleva a los niños al bosque de la Huasteca, al árbol gigante donde nos conocimos. Ahí dentro hay una cueva. Dejé todo preparado. No confíes en nadie de la ciudad. Prométemelo, Estela. Prométeme que huirás. Ella quiso preguntarle por qué había hecho, qué peligro acechaba. Pero Rodrigo cerró los ojos y apretó su mano con una fuerza desesperada. 3 horas después, dejó de respirar. El entierro fue extraño desde el principio. Estela notó que algunos hombres vestidos de negro permanecían al fondo del cementerio, observándola con una frialdad que le erizó la piel. No se acercaron, no ofrecieron condolencias, solo miraban. Sus hijos, Daniela de 11 años y Mateo de 8, se aferraban a su falda mientras el ataúd descendía a la tierra. Cuando todo terminó y la gente empezó a dispersarse, Estela sintió el peso de esas miradas clavadas en su espalda como agujas. Esa misma noche, al regresar a casa en San Luis Potosí, encontró la puerta principal con marcas de intentos de forzadura. Nada había sido robado, pero alguien había estado ahí, revisando, buscando algo. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia el terror. Estela trabajaba como costurera en un pequeño taller del centro, y cada mañana al salir notaba el mismo auto gris estacionado frente a su casa. Cuando caminaba por las calles, sentía pasos detrás de ella que se detenían cuando ella se detenía. Las vecinas, que antes la saludaban con calidez, ahora cruzaban la calle al verla. Doña Remedios, la tendera de la esquina, le dijo en voz baja mientras le vendía tortillas: «Estela, hay gente preguntando por ti, gente que no es de aquí. Dicen que tu esposo les debía algo muy grande. Cuídate, muchacha». El corazón de Estela se convirtió en un tambor descontrolado. Rodrigo nunca le había contado de deudas, de problemas, de enemigos. Siempre fue un hombre callado, trabajador, empleado de una empresa de transporte. ¿Qué había ocultado? Una tarde, al recoger a los niños de la escuela, vio a 2 de esos hombres de negro conversando con el director en la puerta. Daniela la jaló del brazo. «Mamá, ese señor me preguntó dónde vivíamos». Estela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tomó a sus hijos de la mano y caminó rápido hacia la parada del camión, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la sala, con las luces apagadas, observando la calle a través de las cortinas. A las 2 de la madrugada el auto gris pasó despacio frente a su casa. Muy despacio, como si estuvieran contando las ventanas, memorizando cada detalle. Al día siguiente, Estela tomó una decisión. Sacó del closet la mochila de montaña que Rodrigo usaba en sus excursiones. Metió ropa para ella y los niños, algo de comida enlatada, agua, las escrituras de la casa y el poco dinero que tenían ahorrado. Esperó hasta el anochecer. Les dijo a Daniela y Mateo que iban a visitar a una tía en el campo, que era una sorpresa, que debían ser valientes y silenciosos. Los niños, acostumbrados a obedecer, asintieron con ojos grandes y asustados. A las 8 de la noche, cuando la calle estaba oscura y vacía,
Salieron por la puerta trasera que daba al callejón. Estela cargaba la mochila y llevaba a Mateo de la mano. Daniela caminaba pegada a su costado. No habían avanzado ni 3 cuadras cuando escuchó un grito detrás de ellos. «¡Ahí está, la viuda!». Estela volteó y vio a 2 hombres corriendo hacia ellos desde la esquina. El pánico la golpeó como un puñetazo. «¡Corran!», le gritó a los niños, y los 3 echaron a correr por las calles oscuras de San Luis Potosí. El sonido de las botas pesadas retumbaba en el pavimento detrás de ellos, cada vez más cerca. Estela tomó un atajo por un mercado cerrado. Saltó una cerca baja arrastrando a Mateo. Ayudó a Daniela a pasar. Los gritos de los hombres se multiplicaban. Eran más de 2. Eran 4, tal vez 5. Llegaron a la terminal de autobuses jadeando, con el corazón a punto de estallar. Estela compró 3 boletos para Tamazunchale, el pueblo más cercano a la Huasteca, con las manos temblorosas. El autobús salía en 10 minutos. Se escondieron en el baño de mujeres, con la puerta cerrada, escuchando voces masculinas afuera, preguntando por una mujer con 2 niños. La empleada de limpieza, una señora mayor de ojos cansados, las miró fijamente. Estela le suplicó en silencio. La mujer negó con la cabeza cuando los hombres le preguntaron, señalando hacia la salida opuesta. Se fueron por allá corriendo. Cuando subieron al autobús, Estela vio por la ventana a los hombres de negro registrando los alrededores, furiosos, hablando por teléfono. El autobús arrancó justo cuando uno de ellos volteó hacia el andén. Sus miradas se cruzaron por un segundo. El hombre sacó su celular y empezó a marcar mientras señalaba el vehículo. Estela abrazó a sus hijos y cerró los ojos, rezando en silencio. El viaje duraría 4 horas. 4 horas en las que esos hombres podrían organizar una emboscada en cualquier punto del camino. Daniela susurró contra su pecho. «Mamá, ¿por qué nos persiguen? ¿Qué hizo papá?». Estela no tenía respuesta. Solo tenía miedo. Y las últimas palabras de Rodrigo resonando en su cabeza como una profecía. «Huye al árbol, ahí dejé todo preparado». El autobús avanzaba por la carretera oscura, atravesando pueblos dormidos y montañas que se recortaban como sombras gigantes contra el cielo estrellado. Estela no apartaba la vista de la carretera detrás de ellos, buscando faros que los siguieran. A mitad del camino, en una curva cerrada, vio luces aproximándose a gran velocidad. Un auto negro, 2 autos negros. Su respiración se cortó. Los autos negros se acercaban como depredadores en la oscuridad, ganando terreno con cada segundo. Estela apretó a sus hijos contra su pecho y miró desesperada hacia el conductor del autobús, un hombre mayor de bigote canoso que silbaba una canción ranchera sin percatarse del peligro. Los vehículos ya estaban a menos de 100 metros, sus faros iluminando el interior del camión como reflectores. Daniela comenzó a llorar en silencio, y Mateo temblaba sin entender por qué su madre los abrazaba con tanta fuerza. Entonces, como si el cielo hubiera escuchado sus plegarias silenciosas, el trueno más ensordecedor que Estela había oído en su vida rasgó la noche. Una tormenta se desató en segundos, tan violenta que el conductor tuvo que reducir la velocidad a paso de tortuga. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia demencial y el viento sacudía el autobús como si fuera una caja de cerillos. Los autos negros tuvieron que hacer lo mismo. Las curvas de la sierra se volvieron traicioneras, resbaladizas, y uno de los vehículos patinó peligrosamente cerca del precipicio. Estela vio por la ventana trasera cómo el conductor luchaba por mantener el control. El autobús avanzaba lento pero constante, y la tormenta se convertía en su aliada inesperada. Los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos blancos y violentos, barrancos profundos, árboles doblados por el vendaval, ríos que se desbordaban sobre la carretera. En una de esas iluminaciones repentinas, Estela vio algo que le heló la sangre. Los 2 autos negros habían sido detenidos por un árbol caído que bloqueaba completamente el camino. Varios hombres bajaron bajo la lluvia torrencial, gritando y gesticulando con rabia, pero no podían mover el tronco gigante. El autobús dejó atrás la escena y se internó más profundo en la sierra.
2 horas después, cuando la tormenta empezaba a calmarse, llegaron a Tamazunchale. Eran las 3 de la madrugada. El pueblo dormía bajo la lluvia persistente. Sus calles de piedra brillaban como ríos oscuros bajo las escasas farolas. Estela bajó del autobús con los niños medio dormidos, cargando la mochila empapada. No había taxis, no había nadie. Solo el sonido del agua corriendo por las alcantarillas y el canto distante de los grillos. Recordó las palabras de Rodrigo. El árbol gigante estaba a 2 horas de caminata desde el pueblo, adentrándose en el bosque de la Huasteca. 2 horas que en su estado actual parecían una eternidad imposible, pero no tenía opción. Los hombres de negro llegarían eventualmente. Necesitaba desaparecer antes del amanecer. Caminaron por las calles vacías hasta encontrar el inicio del sendero que Rodrigo le había descrito años atrás, cuando todavía eran novios y él la llevaba a conocer los secretos del bosque. El camino era de tierra lodosa ahora, flanqueado por helechos gigantes y árboles tan altos que sus copas se perdían en la oscuridad. Mateo lloraba de cansancio y Estela tuvo que cargarlo en su espalda mientras Daniela, valiente y silenciosa, caminaba a su lado sosteniendo una linterna pequeña que apenas iluminaba 1 metro adelante. El bosque olía a tierra mojada, a musgo, a vida antigua. Cada crujido de ramas las hacía detenerse. Cada sombra parecía un enemigo. Estela recordaba fragmentos de las conversaciones con Rodrigo. El árbol tiene más de 500 años. Está hueco por dentro, pero sigue vivo. Es un milagro de la naturaleza. Ahí nos conocimos, ¿recuerdas? Tú dijiste que era el lugar más mágico del mundo. Ahora ese recuerdo hermoso se había convertido en su única esperanza de sobrevivir. Caminaron durante 1 hora, luego otra. Los pies de Estela sangraban dentro de sus zapatos y Daniela cojeaba. Cuando estaba a punto de colapsar, de rendirse y sentarse a llorar en medio del lodo, lo vio. El árbol gigante se alzaba en un claro del bosque como un titán ancestral. Su tronco era tan ancho que 10 personas con los brazos extendidos no podrían rodearlo. La corteza estaba cubierta de musgo brillante y enredaderas gruesas como brazos, y ahí, a la altura del suelo, oculta entre raíces enormes, había una abertura oscura. La entrada a la cueva que Rodrigo había mencionado. Estela dejó a Mateo en el suelo con cuidado y se arrodilló frente a la abertura. Encendió la linterna y apuntó hacia adentro. La cueva se extendía hacia las profundidades del árbol, ampliándose como una habitación natural, y entonces vio lo imposible. Adentro había lámparas de gas colgadas de ganchos metálicos, cajas de madera apiladas contra las paredes, mantas dobladas, garrafones de agua sellados, latas de comida organizadas en estantes improvisados. Todo estaba cubierto de plástico protector, preservado del tiempo y la humedad. En el centro, sobre una mesa rústica de madera, había un cuaderno grueso y un sobre manila con su nombre escrito en la letra de Rodrigo. Estela sintió que las piernas le fallaban. Entró a la cueva llevando a los niños de la mano, y cuando estuvieron los 3 adentro, cerró la entrada con una lona gruesa que encontró doblada junto a la pared. Encendió una de las lámparas de gas y la luz cálida inundó el espacio. «Mamá, ¿qué es este lugar?», preguntó Daniela con los ojos enormes, mirando alrededor como si hubieran descubierto la guarida de un cuento de hadas. Estela no respondió. Se dejó caer sobre una de las mantas, abrazó a sus hijos y por fin se permitió llorar. Lloró por Rodrigo, por el miedo, por la huida, por no entender nada de lo que estaba pasando. Los niños la abrazaron sin decir nada, temblando de frío y agotamiento. Cuando las lágrimas se agotaron, Estela se limpió el rostro y tomó el sobre con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita en la letra cuidadosa de su esposo. «Estela, mi amor, si estás leyendo esto, significa que lo peor que temía ha sucedido. Significa que ya no estoy contigo y que ellos han venido por ti. Perdóname por no haberte contado la verdad. Hace 12 años, trabajé para hombres muy peligrosos. Transportaba cosas que no debía transportar. Cuando me di cuenta de lo que realmente movía, quise salir, pero nadie sale de esa organización. Robé documentos, pruebas de todo lo que hacían y los escondí.
Les dije que los había destruido, pero mentí. Esos documentos están aquí, en esta cueva, dentro de la caja metálica bajo la tabla del piso. Ellos nunca dejaron de buscarme, nunca dejaron de vigilarme, y ahora que morí, vendrán por ti pensando que sabes dónde están las pruebas. No confíes en nadie. Sigue mis instrucciones al pie de la letra. Estela sintió que el mundo se inclinaba. Rodrigo había sido un criminal, había trabajado para narcotraficantes, para asesinos, y ahora ella y sus hijos pagaban el precio de sus secretos. Siguió leyendo con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. En el cuaderno que está sobre la mesa encontrarás mapas, rutas, contactos seguros y un plan detallado para que escapen. Hay un túnel subterráneo que construyeron hace más de 100 años los mineros que trabajaban en esta región. La entrada está al fondo de esta cueva, detrás de la pared falsa de piedra. Ese túnel los llevará hasta Xilitla, a 30 kilómetros de aquí. Ahí los espera un hombre llamado Don Severino. Él no sabe nada de mi pasado, solo que si algún día aparece una mujer con 2 niños diciendo mi nombre, debe ayudarlos. Es el dueño del mercado de artesanías del pueblo. Les dará trabajo, refugio y una nueva identidad. Perdóname, Estela. Perdóname por arruinar nuestras vidas. Pero por favor, salva a nuestros hijos. Te amo. Siempre te amé, Rodrigo. El cuaderno contenía páginas y páginas de instrucciones escritas con obsesiva precisión. Mapas del túnel con señalizaciones de peligros, zonas inestables, puntos de agua, bifurcaciones falsas, listas de provisiones necesarias para el cruce, nombres de personas en Xilitla que podían ayudar, técnicas para borrar rastros, para cambiar de apariencia, para desaparecer. Rodrigo había pasado años preparando esta ruta de escape, años sabiendo que algún día ella tendría que usarla. Estela cerró el cuaderno y miró a sus hijos dormidos sobre las mantas, agotados, inocentes, ajenos al horror que los rodeaba. Entonces escuchó algo que le detuvo el corazón. Voces, afuera del árbol. Voces de hombres acercándose entre los arbustos. Tiene que estar por aquí. El chofer del autobús dijo que bajó en Tamazunchale con 2 niños. No hay otro lugar donde esconderse en estos bosques. Pasos pesados pisoteando hojas mojadas. El haz de varias linternas recorriendo los troncos. Estela apagó la lámpara de gas de inmediato y cubrió la boca de Daniela, que acababa de despertar asustada. Mateo seguía dormido. Afuera, los hombres rodeaban el árbol gigante. Estaban tan cerca que Estela podía escuchar sus respiraciones agitadas. «Revisa ahí entre esas raíces», ordenó una voz áspera que Estela reconoció del cementerio. Una linterna iluminó directamente la lona que cubría la entrada de la cueva. Estela dejó de respirar. El haz de luz recorrió la lona que cubría la entrada, deteniéndose justo en el centro donde la tela formaba un pliegue sospechoso. Estela apretó a Daniela contra su pecho y cerró los ojos, rezando en silencio mientras su hija temblaba como una hoja. Los pasos se acercaron más. Podía oler el humo de cigarro de uno de los hombres, tan cerca que parecía estar respirando dentro de la cueva. «Es solo musgo y porquería», dijo otra voz con fastidio. «Este árbol es hueco, pero no hay nada adentro. Ya lo revisé. Sigamos buscando hacia el río». La linterna se apartó y los pasos comenzaron a alejarse. Estela no se movió durante 10 minutos completos, escuchando cómo las voces se perdían entre los árboles, cómo los hombres maldecían la lluvia y el lodo, cómo sus linternas se convertían en luciérnagas lejanas que finalmente desaparecieron. Solo entonces se permitió exhalar. Daniela sollozaba en silencio contra su hombro. «Ya pasó, mi amor, ya pasó», mintió Estela, porque sabía que nada había pasado. Esto apenas comenzaba. Esperó hasta que el primer resplandor del amanecer se filtró entre las rendijas de la lona. Mateo despertó confundido, preguntando por qué dormían en una cueva, por qué todo olía a tierra mojada. Estela le dio de comer galletas de una de las cajas que Rodrigo había dejado almacenadas y les explicó a ambos con voz suave pero firme que estaban jugando a un juego muy serio.
un juego donde tenían que ser los niños más valientes y silenciosos del mundo. Daniela, que ya tenía 11 años y entendía más de lo que aparentaba, asintió con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Es por lo que papá hizo antes de conocerte?, preguntó con una voz tan pequeña que partió el corazón de Estela en dos. Ella solo pudo asentir. Mateo frunció el ceño sin comprender del todo, pero sintiendo el peso del miedo que llenaba la cueva. «Vamos a estar bien», prometió Estela. «Papá nos dejó un camino. Solo tenemos que ser valientes un poco más». Revisó nuevamente el cuaderno de Rodrigo. Las instrucciones para encontrar la entrada al túnel eran específicas. Al fondo de la cueva, donde la pared de piedra formaba un arco natural, había 5 rocas grandes apiladas de manera particular. La del centro, marcada con una pequeña cruz tallada, era la clave. Al moverla, se revelaría la entrada oculta. Estela caminó hacia el fondo de la cueva con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. Ahí estaba el arco de piedra, cubierto de musgo húmedo y raíces delgadas que colgaban como cortinas verdes. Y ahí estaban las 5 rocas, exactamente como Rodrigo las había descrito. La del centro tenía la cruz tallada, casi invisible bajo el musgo. Estela la limpió con la manga de su suéter y empujó con todas sus fuerzas. La roca no se movió. Empujó de nuevo, usando todo el peso de su cuerpo. Nada. Entonces lo intentó jalando hacia ella, y la piedra cedió con un sonido áspero y profundo, como si estuviera despertando después de años de sueño. Detrás de la roca apareció una abertura estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona agachada. Un aire frío y húmedo salió de ahí, trayendo consigo un olor a piedra antigua y agua subterránea. Estela alumbrió el interior y vio escalones tallados en la roca que descendían hacia la oscuridad. El túnel, exactamente como Rodrigo lo había descrito en el cuaderno. Sintió un nudo en la garganta. Su esposo había caminado por ahí, había explorado cada metro de ese pasaje, había planeado hasta el último detalle de esta huida, y ahora ella tendría que confiar ciegamente en esas notas escritas por un hombre que le había mentido durante años, pero no tenía alternativa. Afuera, los hombres seguían buscando. Solo era cuestión de tiempo antes de que regresaran al árbol y lo revisaran con más cuidado. Preparó 3 mochilas pequeñas con provisiones: agua, comida enlatada, linternas extra, baterías, mantas delgadas, el cuaderno de Rodrigo y los documentos que él había robado, guardados en una bolsa de plástico sellada. También tomó la caja metálica que estaba enterrada bajo la tabla del piso, tal como la carta indicaba. Adentro había fajos de billetes, dólares y pesos, suficiente dinero para empezar una vida nueva. Rodrigo lo había planeado todo. Hasta su muerte parecía parte de un cálculo. Estela no sabía si sentir gratitud o rabia, tal vez ambas. Les puso a los niños ropa seca que encontró en una de las cajas, pantalones gruesos y suéteres de lana que olían a guardado, pero estaban limpios. «Vamos a caminar por un túnel largo», les explicó mientras les amarraba bien los zapatos. «Va a estar oscuro y tal vez un poco frío, pero si seguimos adelante sin parar, llegaremos a un pueblo seguro donde nadie nos conoce. ¿Pueden hacerlo?» Daniela y Mateo asintieron. No preguntaron más. Ya habían aprendido que las preguntas no traían respuestas reconfortantes. Antes de entrar al túnel, Estela tomó una de las lámparas de gas y la dejó encendida en el centro de la cueva, junto con algunas mantas extendidas y latas de comida abiertas, como si alguien hubiera estado ahí recientemente, pero se hubiera ido deprisa. Quería que cuando los hombres regresaran, pensaran que ella había estado ahí, pero ya se había marchado por otro rumbo. Luego cubrió nuevamente la entrada del túnel con la roca, dejándolos sellados en la oscuridad subterránea. La única luz provenía de sus linternas. El descenso por los escalones de piedra fue lento y peligroso. Estaban resbaladizos por la humedad, y algunos se habían erosionado con el tiempo, convirtiéndose en rampas irregulares. Mateo se resbaló 2 veces, y Daniela se raspó la mano al apoyarse en la pared. Después de bajar lo que parecieron 100 escalones, el túnel se niveló y se convirtió en un pasaje horizontal de aproximadamente 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho.
Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera carcomida y piedra apilada. Según el cuaderno de Rodrigo, este túnel había sido construido por mineros españoles y luego mexicanos durante más de 200 años, buscando vetas de plata que nunca encontraron del todo. Eventualmente lo abandonaron, y el túnel quedó olvidado, conocido solo por exploradores y habitantes antiguos de la región. Rodrigo lo había descubierto durante una de sus excursiones de juventud y lo había memorizado, sabiendo que algún día podría ser su salvación. O la de su familia. Caminaron durante horas en silencio, siguiendo las marcas que Rodrigo había dejado en el cuaderno. Después de 500 pasos, una bifurcación a la derecha. Después de otros 300, evitar el pasaje de la izquierda porque se inunda. Después de 1000 pasos, un ensanchamiento con restos de herramientas antiguas, lugar seguro para descansar. Todo estaba exactamente donde el cuaderno decía. Estela sintió una mezcla extraña de asombro y tristeza. Rodrigo había sido meticuloso, cuidadoso, protector. Pero todo ese cuidado había sido necesario porque él mismo había creado el peligro. En el segundo punto de descanso, Daniela preguntó, «Mamá, ¿papá era malo?» Estela se quedó callada, sin saber qué responder. Finalmente dijo, «Tu papá cometió errores muy grandes cuando era joven, pero pasó el resto de su vida tratando de protegernos de esos errores. Eso no lo hace completamente malo ni completamente bueno, solo lo hace humano». No sabía si esa respuesta era suficiente, pero era la única honesta que tenía. Mateo estaba dormido sobre su regazo, agotado por la caminata. Daniela asintió lentamente, procesando palabras demasiado pesadas para su edad. Descansaron 2 horas antes de continuar. El cuaderno indicaba que el tramo final era el más difícil, una subida empinada por escalones tallados en roca viva, seguida de un pasaje estrecho que requería arrastrarse boca abajo durante casi 20 metros. Estela sintió claustrofobia solo de leerlo, pero no había vuelta atrás. Cuando reanudaron la marcha, el túnel comenzó a inclinarse hacia arriba, exactamente como Rodrigo había advertido. Los escalones eran irregulares, algunos tan altos que Estela tuvo que cargar a Mateo, mientras Daniela trepaba usando manos y pies. El aire se volvía más fresco, menos cargado. Eso significaba que estaban cerca de la superficie. Después de la subida, llegó el pasaje estrecho. Estela envió a Daniela primero, dándole una linterna y diciéndole que gritara si encontraba algo peligroso. La niña desapareció en la abertura angosta, y Estela esperó con el corazón en la garganta hasta que escuchó su voz al otro lado. «Ya pasé, mamá. Sí se puede». Luego fue el turno de Mateo. Lloró y se resistió, diciendo que tenía miedo, que no quería meterse en ese agujero oscuro. Estela tuvo que ser firme. «Mateo, escúchame. Tu hermana está del otro lado esperándote. Yo voy detrás de ti. No estás solo, pero tienes que arrastrarte. Ahora». El niño obedeció entre sollozos, metiéndose en el pasaje con la linterna en una mano. Estela lo vio desaparecer y luego empujó las mochilas por delante antes de entrar ella misma. El pasaje era aún más estrecho de lo que había imaginado. Las paredes de roca raspaban sus hombros y espalda, y tuvo que avanzar usando codos y rodillas, empujándose hacia adelante centímetro a centímetro. La linterna iluminaba apenas medio metro adelante. Sentía el peso de la montaña encima, millones de toneladas de piedra separándola de la superficie por apenas metros de roca. Si el túnel colapsaba ahora, nadie encontraría sus cuerpos jamás. Empujó ese pensamiento fuera de su mente y siguió adelante. 5 metros. 10. 15. Finalmente vio luz al frente. La linterna de Daniela. Salió del pasaje con las manos sangrando y la ropa desgarrada, pero salió. Del otro lado el túnel se ensanchaba nuevamente y había escalones ascendiendo hacia una luz tenue que se filtraba desde arriba. Luz natural. Luz de día. Subieron los últimos escalones casi corriendo y emergieron en medio de un bosque diferente, más verde, más húmedo, con árboles cubiertos de orquídeas salvajes y el sonido constante de agua corriendo cerca.
Habían cruzado 30 kilómetros bajo tierra. Estaban en Xilitla. Estela miró a sus hijos, cubiertos de lodo y agotados, pero vivos, vivos y libres. Por ahora. Según el cuaderno, debían caminar media hora más hacia el este hasta encontrar el mercado de artesanías donde don Severino los esperaría. Pero cuando empezaron a caminar, Estela escuchó un sonido que le heló la sangre. Motores de autos acercándose rápido por el camino de tierra cercano y voces gritando: «¡Revisen el bosque! ¡Alguien vio humo por aquí!». Los habían encontrado. Estela no perdió ni un segundo. Agarró a Mateo en brazos y jaló a Daniela por la muñeca, corriendo entre los helechos gigantes hacia la espesura del bosque. Los gritos de los hombres resonaban cada vez más cerca, mezclándose con el rugido de los motores que se detenían bruscamente sobre el camino de tierra. Puertas de autos golpeando, botas pesadas sobre piedras. «Se metieron por ahí. Veo huellas frescas». El corazón de Estela latía tan fuerte que sentía que le estallaría en el pecho. Corrió sin rumbo fijo, solo alejándose del sonido de las voces, adentrándose más y más en el laberinto verde de Xilitla. Las ramas le arañaban la cara. Las raíces salientes amenazaban con hacerla tropezar a cada paso. Mateo lloraba contra su hombro, aterrado por la carrera desesperada. Daniela corría a su lado sin quejarse, aunque su respiración era un jadeo entrecortado de puro agotamiento. Entonces Estela vio algo que le dio un destello de esperanza. Una cascada pequeña caía entre las rocas, formando un arroyo que se perdía entre la vegetación. El agua. Si caminaban por el arroyo, los perros no podrían seguir su rastro. Rodrigo le había enseñado eso años atrás, cuando todavía salían a acampar juntos y él le contaba trucos de supervivencia que ella creía inútiles en ese entonces. Ahora esos trucos eran la diferencia entre vivir y morir. Se metió al arroyo sin pensarlo 2 veces. El agua helada le llegaba hasta las rodillas y la corriente era más fuerte de lo que esperaba, pero avanzó río abajo sosteniéndose de las rocas. Daniela la siguió, temblando de frío, pero sin protestar. Caminaron por el agua durante casi media hora, hasta que las voces de los hombres se volvieron distantes y confusas. Los habían despistado. Por ahora. Salieron del arroyo en una zona donde el bosque se abría levemente y se podía ver un sendero angosto que serpenteaba cuesta arriba. Estela revisó el cuaderno de Rodrigo con manos temblorosas, tratando de orientarse. Según el mapa, el mercado de artesanías de don Severino estaba al otro lado de esa loma, en el centro del pueblo. Pero llegar hasta ahí empapados, cubiertos de lodo y con niños llorando llamaría demasiado la atención. Necesitaba un plan. Miró a su alrededor y vio algo inesperado. Una casa pequeña de madera, casi escondida entre los árboles, con ropa colgada en un tendedero y humo saliendo de la chimenea. ¿Alguien vivía ahí? Estela tomó una decisión arriesgada. Se acercó a la puerta y tocó con suavidad. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. Desde adentro se escuchó el crujido de pasos lentos y la puerta se abrió apenas una rendija. Un rostro arrugado de mujer mayor apareció, observándola con desconfianza. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo apretado y ojos oscuros que parecían leer cada secreto que Estela cargaba. «¿Quién es usted y qué quiere?», preguntó con voz áspera. Estela tragó saliva y decidió apostar por la verdad, o al menos una versión de ella. «Me llamo Estela. Vengo huyendo de hombres peligrosos que quieren hacerle daño a mis hijos. Mi esposo murió hace poco y dejó enemigos. Solo necesito ropa seca para los niños e indicaciones para llegar al mercado de don Severino. Tengo dinero. Puedo pagarle». La anciana entrecerró los ojos, estudiándola en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego miró a Daniela y Mateo, empapados y temblando de frío, con los ojos rojos de tanto llorar. Algo en su expresión se suavizó. Abrió la puerta completamente. «Entren. Rápido, antes de que alguien las vea». La casa era diminuta, pero limpia, con olor a café recién hecho y tortillas calientes. La anciana les dio toallas viejas pero secas y sacó ropa de un baúl de madera.
Esto era de mis nietos cuando eran pequeños. Ya no vienen a visitarme. Ustedes pueden usarla. Mientras los niños se cambiaban detrás de una cortina, la mujer preparó tazas de atole caliente y pan dulce. Estela sintió que iba a llorar de pura gratitud. «¿Cómo se llama usted?», preguntó con voz quebrada. «Doña Luz», respondió la anciana sin levantar la vista de las tazas. «Y no me diga nada más de su situación. Entre menos sepa, mejor para todos. Pero escuché los autos esta mañana temprano, hombres armados que no son de aquí, preguntando por una mujer con 2 niños. Andan revisando cada casa, cada camino. Son peligrosos. Se les ve en los ojos». Estela sintió que el estómago se le revolvía. «¿Sabe cómo llegar al mercado de don Severino sin que me vean?». Doña Luz asintió lentamente. «Hay un camino viejo que usaban los arrieros hace muchos años. Está cubierto de maleza, casi nadie lo conoce ya. Los llevará directo a la parte trasera del mercado. Pero tienen que irse ahora. En media hora esos hombres llegarán hasta aquí. Siempre revisan las casas del bosque». Le dibujó un mapa sencillo en un pedazo de papel, marcando árboles específicos y cruces de caminos. Luego sacó una capa de lluvia vieja y se la dio a Estela. «Cúbrase, y cuando llegue con don Severino, dígale que viene de parte de Luz de la Cascada. Él entenderá. Somos viejos amigos». Estela quiso abrazarla, agradecerle, pero doña Luz la empujó suavemente hacia la puerta. «Vayan, y que Dios las proteja». Siguieron el camino de arrieros tal como doña Luz indicó. Era apenas visible entre la maleza, una línea fantasma que serpenteaba entre cedros antiguos y rocas cubiertas de musgo. No se cruzaron con nadie. Solo el canto de los pájaros y el murmullo constante del viento entre las hojas. Después de 20 minutos de caminata tensa, el bosque se abrió y apareció ante ellos la parte trasera del mercado de artesanías de Xilitla. Era un edificio largo de madera pintada de colores vivos, con toldos de lona y mesas llenas de tejidos, cerámicas y figuras talladas en madera. Varios vendedores organizaban su mercancía, preparándose para el día. Estela buscó con la mirada hasta que lo vio. Un hombre mayor de bigote blanco y sombrero de palma, sentado detrás de una mesa llena de jícaras pintadas a mano. Tenía una presencia tranquila, como alguien que ha visto mucho y ya nada lo sorprende. Estela se acercó con los niños pegados a sus costados. El hombre levantó la vista y sus ojos se detuvieron en ella con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «¿Don Severino?», preguntó Estela con voz baja. Él asintió despacio. «Vengo de parte de Luz de la Cascada y de parte de Rodrigo Méndez». Al escuchar ese nombre, la expresión del hombre cambió por completo. Se puso de pie de inmediato, mirando alrededor con cautela. «Síganme. Ahora». Los condujo por una puerta trasera hacia un almacén pequeño lleno de cajas y herramientas. Cerró la puerta con llave y se volvió hacia Estela. «Rodrigo me habló de usted hace muchos años. Me dijo que si algún día venía una mujer con niños mencionando su nombre, significaba que lo peor había pasado. ¿Está muerto?». Estela asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas brotaron sin permiso. Don Severino suspiró profundamente y se quitó el sombrero. «Era un buen hombre que cometió malos errores. Me lo dijo todo una noche hace años, cuando vino buscando mi ayuda. Le prometí que si algo le pasaba yo cuidaría de su familia, y cumplo mis promesas». Sacó una llave de su bolsillo y abrió una puerta oculta detrás de unas repisas. «Ahí hay una habitación pequeña. Nadie sabe que existe. Pueden quedarse ahí mientras pensamos qué hacer. Pero tiene que decirme algo. ¿Trajeron lo que Rodrigo escondió?». Estela sacó la bolsa de plástico sellada con los documentos. Don Severino los miró sin tocarlos, como si quemaran. «Esos papeles son una sentencia de muerte, pero también son la única manera de que ustedes queden libres algún día. Necesitamos entregarlos a las personas correctas. Conozco a alguien en la Ciudad de México, un periodista de investigación que ha estado tras esa organización durante años. Si le damos esto, ellos caerán y ustedes podrán vivir en paz». Estela sintió un destello de esperanza por primera vez en días. «¿Cuánto tiempo tomará?».
Don Severino frunció el ceño. Semanas, tal vez meses. Mientras tanto tendrán que esconderse, cambiar de nombres, convertirse en otras personas. Estela miró a sus hijos. Daniela la observaba con ojos ancianos en un rostro todavía infantil. Mateo se abrazaba a su pierna, agotado de tanto correr, de tanto miedo. «Haremos lo que sea necesario», dijo Estela con una firmeza que no sabía que poseía. Don Severino asintió con respeto. «Entonces empezaremos mañana. Por ahora, descansen. Están a salvo aquí. Nadie entrará mientras yo esté vivo». Les mostró la habitación oculta. Era pequeña, pero tenía 2 camas, mantas limpias, una lámpara y provisiones básicas. Estela se dejó caer en una de las camas, sintiendo que cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Los niños se acurrucaron junto a ella y en minutos se quedaron dormidos. Pero Estela no podía dormir. Miraba el techo de madera, pensando en Rodrigo, en todo lo que había callado, en todo lo que había planeado. Afuera, escuchó el sonido de motores acercándose al mercado, voces masculinas preguntando, la voz calmada de don Severino respondiendo que no había visto a ninguna mujer con niños. Botas caminando entre los puestos, revisando, buscando. Estela contuvo la respiración abrazando a sus hijos dormidos. Los pasos se acercaron a la puerta del almacén. Alguien la sacudió. «¿Qué hay detrás de esta puerta?» «Solo herramientas y cajas viejas», respondió don Severino con tranquilidad. «¿Quiere ver? Tengo que buscar la llave». Silencio tenso, luego, «No, vámonos, no están aquí, deben haber seguido hacia el sur». Los motores arrancaron de nuevo y se alejaron. Estela exhaló temblorosa, pero sabía que volverían. Y cuando volvieran, necesitaba estar lista, porque esta vez no solo huiría, esta vez lucharía. Los días siguientes pasaron en una neblina de miedo controlado y rutinas clandestinas. Estela y los niños permanecían escondidos en la habitación oculta durante el día, saliendo solo de noche cuando el mercado cerraba y las calles de Xilitla quedaban desiertas. Don Severino les traía comida, noticias y advertencias. Los hombres de negro seguían en el pueblo preguntando, amenazando, ofreciendo recompensas por información sobre una viuda con 2 niños. Algunos vendedores del mercado empezaban a murmurar. La presión crecía. «No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo», le dijo don Severino una noche mientras compartían café en el almacén a oscuras. «La gente tiene miedo, y el miedo vuelve a las personas traicioneras. Necesitamos mover esos documentos ya. Contacté a mi amigo periodista en la Ciudad de México. Viene mañana por la noche. Le entregaremos las pruebas y ustedes tendrán que desaparecer completamente. Nuevos nombres, nueva historia, nueva vida». Estela asintió, sintiendo el peso de lo que eso significaba. Daniela ya no sería Daniela. Mateo ya no sería Mateo. Ella misma dejaría de ser Estela Méndez para convertirse en otra persona. Una mujer sin pasado, sin historia, sin conexiones. «¿A dónde iremos?», preguntó con voz apagada. Don Severino desplegó un mapa sobre la mesa. «Tengo un primo en Querétaro. Maneja una cooperativa de artesanas. Necesitan alguien que sepa coser y bordar. Les dije que tengo una sobrina viuda que busca trabajo. No hizo preguntas. Así funcionan las cosas entre nosotros. Ustedes llegarán como Rosa Domínguez y sus hijos, Carmen y Luis, viuda de un albañil que murió en un accidente. Historia simple, creíble, imposible de verificar. Podrán empezar de nuevo». Estela cerró los ojos. Rosa Domínguez, un nombre que sonaba extraño en su boca. Pero si ese nombre significaba seguridad para sus hijos, lo usaría. Se convertiría en Rosa si era necesario. La noche siguiente, cuando el periodista llegó, Estela entendió que estaba ante un hombre que había visto demasiado. Se llamaba Ernesto Carranza. Tenía 40 y tantos años, el rostro marcado por la falta de sueño y los ojos alerta de quien vive mirando por encima del hombro. Revisó los documentos que Rodrigo había robado con una intensidad febril, fotografiando cada página con una cámara profesional. «Esto es oro», murmuró mientras trabajaba. «Rutas de tráfico, nombres de políticos involucrados, cuentas bancarias, fechas, lugares. Con esto puedo destruirlos».
pero llevará tiempo. Meses de investigación, de verificaciones, de proteger las fuentes. Mientras tanto, ustedes no pueden existir. Si descubren que estas pruebas salieron de su esposo, vendrán con todo. No solo a matarlas, a borrarlas de la existencia. Estela sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Cuánto tiempo? Ernesto la miró con compasión. 6 meses, tal vez 1 año. Cuando publique la investigación, cuando caigan los arrestos, entonces podrán respirar. Pero no antes. 1 año viviendo como fantasmas, 1 año siendo otras personas. Estela miró a Daniela y Mateo dormidos en la esquina del almacén, agotados después de días de encierro. 1 año era poco precio si significaba que crecerían seguros. «Haremos lo que sea necesario», repitió, y esta vez lo sintió hasta los huesos. Ernesto guardó los documentos en una mochila resistente al agua y se puso de pie. «Una cosa más. Rodrigo era mi informante hace años. Nunca pude usarlo porque se arrepintió. Desapareció antes de que pudiera protegerlo. Pero me habló de usted. Me dijo que usted era la persona más fuerte que había conocido. Que si algo le pasaba, usted sabría qué hacer. Creo que tenía razón». Estrechó la mano de Estela con firmeza. «Cuídese, señora Domínguez. Nos veremos cuando esto termine». Y desapareció en la noche como una sombra. 2 días después, Estela, Daniela y Mateo subieron a un autobús de segunda clase con destino a Querétaro. Don Severino les había conseguido documentos falsos, identificaciones nuevas, actas de nacimiento alteradas, todo lo necesario para sostener la mentira. Estela llevaba el cabello teñido de castaño oscuro y cortado hasta los hombros. Daniela usaba lentes sin graduación y había cambiado su forma de vestir. Mateo llevaba una gorra que casi nunca se quitaba. Eran otras personas. Antes de partir, don Severino abrazó a Estela en silencio. «Rodrigo me pidió que cuidara de ustedes si algo pasaba, pero usted no necesita que nadie la cuide. Es más fuerte de lo que él imaginaba, más fuerte de lo que usted misma sabe». Le dio un sobre con dinero y un número telefónico. «Si necesita ayuda, llame a este número. Es una red de personas como yo. Gente que ayuda a quienes huyen de la violencia. No están solas». El viaje a Querétaro duró 7 horas. Estela pasó cada minuto mirando por la ventana, memorizando el paisaje que dejaban atrás, despidiéndose silenciosamente de la mujer que había sido. Cuando llegaron a la ciudad, el primo de don Severino los esperaba en la terminal. Se llamaba Vicente. Era un hombre serio de unos 50 años, con manos callosas de artesano. Las llevó a una casa modesta, en una colonia tranquila de las afueras. «Aquí pueden quedarse mientras encuentran algo propio. La cooperativa está a 3 cuadras. Mañana las presento con las demás artesanas. El trabajo es duro, pero honesto. Pagan por pieza terminada. Si son buenas, pueden vivir dignamente». Estela, ahora Rosa, asintió. «Somos buenas trabajadoras. No se arrepentirá de ayudarnos». Vicente la estudió con ojos penetrantes. «Severino me contó lo suficiente. No necesito saber más. Solo trabajen duro, mantengan la cabeza baja y no hablen de su pasado con nadie. Aquí todos tienen historias que prefieren olvidar. Nadie pregunta». Las primeras semanas fueron un torbellino de adaptación. Estela trabajaba en la cooperativa desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cosiendo blusas bordadas, manteles con deshilado, rebozos de seda. Sus manos, acostumbradas a coser desde niña, recuperaron rápidamente la velocidad y precisión. Las otras mujeres de la cooperativa la aceptaron sin preguntas. Había viudas, madres solteras, mujeres que habían huido de esposos violentos, de pueblos sin futuro, de familias que las rechazaban. Todas tenían heridas. Todas sabían que el silencio era una forma de respeto. Daniela, ahora Carmen, entró a una escuela pública cercana. Al principio estaba callada, asustada de cometer un error y revelar su verdadera identidad. Pero poco a poco hizo amigas. Mateo, ahora Luis, era más pequeño y se adaptó más rápido, olvidando gradualmente los días de terror en el bosque. Pero Estela no olvidaba. Cada noche, después de acostar a los niños, se sentaba junto a la ventana y miraba la calle, atenta a cualquier auto desconocido,
a cualquier rostro extraño. Guardaba el número de Ernesto Carranza en un papel doblado dentro de su zapato. Lo llamaba una vez al mes desde teléfonos públicos diferentes, siempre breve, siempre cautelosa. «¿Cómo va?», preguntaba. «Avanzando», respondía él. «3 meses más, 4 a lo mucho. Estoy juntando corroboraciones. Cuando publique, será un terremoto». Y así pasaron los meses. Estela trabajaba, ahorraba cada peso que podía, planeaba. Aprendió no solo a coser, sino a administrar, a negociar con los compradores que llegaban de otras ciudades, a leer los números de las cuentas de la cooperativa. Las mujeres empezaron a pedirle consejo, a confiar en ella, y un día, la coordinadora de la cooperativa, una mujer mayor llamada Ofelia, le propuso algo inesperado. «Rosa, queremos que seas la nueva encargada de ventas. Tienes cabeza para los números y la gente te respeta. Pagaríamos más y tendrías un escritorio en la oficina. ¿Qué dices?». Estela sintió algo cálido expandirse en su pecho. Respeto ganado con trabajo. Confianza merecida. Una posibilidad de crecer. Aceptó. Y así lentamente, Rosa Domínguez dejó de ser solo una máscara para convertirse en alguien real. Alguien con propósito. Alguien que construía en lugar de solo sobrevivir. Los niños florecían. Daniela sacaba buenas calificaciones y hablaba de estudiar diseño textil cuando creciera. Mateo jugaba fútbol en el parque con otros niños del barrio. Reían, corrían. Eran niños de nuevo. Y aunque Estela sabía que la sombra del pasado todavía los acechaba, cada día que pasaban seguros era una victoria arrancada a las fauces del miedo. 6 meses después de llegar a Querétaro, Ernesto Carranza la llamó. «Ya está, publico mañana. Primera plana en 3 periódicos nacionales y una investigación de 6 partes. Nombres, fechas, pruebas irrefutables. Van a caer todos. La fiscalía ya tiene copias. Hay órdenes de aprehensión preparadas. Mañana a las 6 de la mañana comienzan los arrestos». Estela sintió que las piernas le temblaban. «¿Y nosotros? ¿Estaremos seguros?». Hubo una pausa. «Su nombre nunca aparece. Rodrigo es mencionado solo como informante fallecido. Nadie puede rastrearlas, pero aún así mantengan la guardia alta. Los que escapen querrán venganza. Dense un año más viviendo como Rosa. Después, si todo se calma, pueden pensar en volver a ser ustedes mismas. O pueden decidir que Rosa Domínguez es quien quieren ser. Esa decisión es suya». Al día siguiente, Estela compró todos los periódicos. Ahí estaba, en letras enormes: «Desmantelan red de narcotráfico y corrupción. Pruebas documentales exponen a políticos y empresarios». Fotos de hombres esposados siendo sacados de sus mansiones. Rostros que reconoció de las pesadillas. El capataz de la organización, sus lugartenientes, funcionarios que los protegían. Todos cayendo como fichas de dominó. Estela leyó cada palabra, cada línea, sintiendo que un nudo gigantesco que había vivido en su garganta durante meses finalmente empezaba a aflojarse. Rodrigo lo había logrado. Aún muerto, había destruido a los hombres que arruinaron su vida. Y ella, Estela, había completado su misión. Había protegido a sus hijos. Había sobrevivido. Esa noche, por primera vez en casi un año, durmió sin sobresaltos, sin despertarse cada hora a revisar las puertas. Pero en la madrugada, un ruido la arrancó del sueño. Pasos afuera de la casa, lentos, deliberados. Alguien caminaba alrededor, probando las ventanas. Estela se levantó en silencio, el corazón desbocado nuevamente. Se asomó por una rendija de la cortina y lo vio. Un hombre vestido de negro, observando la casa con atención. No estaba solo. Otro esperaba en un auto estacionado al final de la calle. Habían sido encontrados. Estela no gritó, no se paralizó. Algo dentro de ella se endureció como el acero. Había huido suficiente. Había corrido, se había escondido, había cambiado de nombre y de vida. Pero si estos hombres habían llegado hasta aquí, hasta esta casa tranquila en Querétaro, hasta la nueva vida que había construido con sangre y lágrimas, entonces huir ya no era opción. Tenía que terminar esto, de una vez por todas. Se movió en silencio hacia el cuarto de los niños.
Daniela estaba despierta, sentada en la cama con los ojos abiertos como platos. Había escuchado los pasos también. «Mamá», susurró aterrada. Estela puso un dedo sobre sus labios y habló en voz tan baja que apenas era audible. «Despierta a tu hermano. Vístanse rápido. Salgan por la ventana trasera del baño. Vayan a casa de doña Carmela, 3 casas más abajo. Toquen hasta que abra. Díganle que llame a la policía. Que diga que hay intrusos armados, ¿entendiste?» Daniela asintió temblando. «¿Y tú, mamá?» Estela sonrió, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. «Yo voy a hacer que papá esté orgulloso». Mientras los niños escapaban por la ventana del baño, Estela buscó en el closet el teléfono celular que Ernesto Carranza le había dado meses atrás. «Solo para emergencias», había dicho. Esto calificaba. Marcó el número con manos sorprendentemente firmes. Ernesto contestó al segundo timbrazo, con voz alerta a pesar de la hora. «¿Rosa?» «Me encontraron. 2 hombres afuera de mi casa. Necesito ayuda. Ahora». Hubo un silencio breve pero cargado. «Escúchame bien. La casa tiene 2 salidas, ¿verdad? Frente y patio trasero». «Sí». «Enciende todas las luces de la casa, haz ruido. Quiero que sepan que estás despierta y alerta. Los cobardes huyen cuando pierden el elemento sorpresa. Yo llamo a mis contactos en la fiscalía. Hay un equipo especial en Querétaro buscando fugitivos de la red. Pueden estar ahí en 15 minutos. Resiste. Haz tiempo». La llamada se cortó. Estela encendió cada luz de la casa. La sala, la cocina, los cuartos, el pasillo. La casa se iluminó como un faro en medio de la noche. Luego puso música, rancheras a volumen alto. El sonido de Vicente Fernández inundó la calle silenciosa. Vio por la ventana cómo el hombre vestido de negro se detenía, confundido. Hablaba por radio con alguien. El auto al final de la calle encendió sus luces. Estela salió al patio delantero, parándose bajo la luz del porche con los brazos cruzados. Quería que la vieran. Quería que supieran que ella sabía que estaban ahí. El hombre de negro avanzó unos pasos hacia la casa. Luego se detuvo. No esperaba esto. Esperaba encontrar a una mujer dormida, vulnerable, fácil de atrapar. No a alguien que lo enfrentaba abiertamente. Las luces de las casas vecinas empezaron a encenderse. La gente asomándose por las ventanas, despertada por la música y el escándalo. Doña Carmela salió a su porche con un teléfono en la mano, gritando que ya había llamado a la policía. El hombre de negro maldijo en voz alta. Su compañero del auto le gritó algo. Ambos corrieron hacia el vehículo. Las llantas chirriaron al arrancar. Se fueron. Pero Estela sabía que no era el final. Solo una retirada temporal. Se quedarían cerca, esperando otra oportunidad. 10 minutos después llegaron 3 patrullas de la policía estatal, seguidas por una camioneta blindada sin distintivos. De ahí bajaron 4 hombres vestidos de civil, pero claramente armados. Uno de ellos se acercó a Estela. «¿Señora Domínguez?» Ella asintió. «El licenciado Carranza nos mandó. Somos de la Unidad de Protección a Testigos. Esos hombres que la buscaban son parte de la célula que escapó de los arrestos. Quedan 5 prófugos. 3 están en Estados Unidos. 2 siguen en México. Y ahora sabemos que están aquí, en Querétaro, buscándola». Estela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo me encontraron?» El agente suspiró. Alguien en San Luis Potosí reconoció a su hija en una foto de redes sociales. Una compañera de escuela subió una imagen grupal de un festival escolar. La compartieron en grupos de Facebook. Ellos tienen gente buscando constantemente en Internet. Fue mala suerte. Pura mala suerte. Estela cerró los ojos. Daniela había sido tan cuidadosa. Nunca tomaba fotos, nunca aparecía en eventos públicos, pero una sola imagen en el fondo de una foto ajena había sido suficiente. ¿Qué hacemos ahora? El agente la miró con seriedad. 2 opciones. Entramos oficialmente al programa de protección a testigos, nueva ciudad, nueva identidad, custodia permanente. O ayudamos a capturar a los 2 que quedan y terminamos con esto de una vez. Pero la segunda opción es peligrosa, muy peligrosa. Usted tendría que ser el cebo.
Estela no dudó ni un segundo. «Quiero terminar con esto. Dígame qué tengo que hacer». El plan era simple pero arriesgado. Estela volvería a su rutina normal, trabajando en la cooperativa, llevando a los niños a la escuela, siendo visible. Pero estaría vigilada en todo momento por agentes encubiertos. Cuando los hombres de la organización intentaran acercarse de nuevo, los atraparían. «Ellos son pacientes», advirtió el agente. «Pueden tardar días o semanas, pero vendrán. El orgullo no les permite dejar cabos sueltos. Usted representa su fracaso. Querrán eliminarla no solo por seguridad, sino por venganza». Estela firmó los papeles necesarios, aceptando los riesgos. Los niños fueron trasladados temporalmente a una casa segura con custodios entrenados. Daniela lloró al despedirse. «No quiero dejarte, mamá». Estela la abrazó con fuerza. «Es solo por unos días, mi amor. Cuando esto termine, estaremos juntas para siempre, sin miedo, sin correr, lo prometo». Los siguientes días fueron una tortura de normalidad forzada. Estela iba a la cooperativa cada mañana. Cosía, charlaba con las compañeras, vendía productos a los clientes. Pero cada persona que entraba podía ser un asesino. Cada auto estacionado afuera podía ser una emboscada. Los agentes encubiertos estaban por todas partes. Uno disfrazado de vendedor de tamales en la esquina, otro como repartidor de agua, una mujer que fingía vender cosméticos puerta por puerta. Estela los identificaba por pequeños detalles. La forma en que sus ojos nunca dejaban de moverse, la mano siempre cerca de la cintura donde ocultaban sus armas. Pasó una semana, luego 2. Nada. Los hombres no aparecían. El agente a cargo empezaba a frustrarse. Tal vez se fueron, tal vez decidieron que no valía la pena el riesgo. Pero Estela sabía que no. Los conocía. Rodrigo le había contado cómo operaban. Nunca olvidaban, nunca perdonaban. En la tercera semana, algo cambió. Estela notó un auto gris que pasaba frente a la cooperativa 3 veces en la misma tarde. Diferentes conductores cada vez. Estaban estudiándola, memorizando patrones, buscando el momento perfecto. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa por la ruta que siempre usaba, sintió la presencia antes de verla. Pasos sincronizados con los suyos, manteniéndose a distancia constante. Volteó disimuladamente y vio a un hombre con gorra y chamarra oscura, las manos en los bolsillos. Reconoció su forma de caminar. Era uno de los hombres que habían ido a su casa esa primera noche. Estela apretó el teléfono en su bolsillo, activando la alarma silenciosa que alertaría a los agentes. Siguió caminando como si no hubiera notado nada. El hombre se acercaba lentamente, reduciendo la distancia. 50 metros, 40, 30. Estela giró por un callejón menos transitado, tal como le habían instruido. El lugar perfecto para una emboscada, pero también el lugar perfecto para una trampa. El hombre aceleró el paso, sacó algo del bolsillo. Estela escuchó el clic metálico de una navaja abriéndose. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero sus piernas seguían moviéndose, firmes, sin correr. Entonces, cuando el hombre estaba a solo 10 metros, 3 agentes emergieron de las sombras. «Policía, al suelo, ahora». El hombre intentó correr, pero fue tacleado antes de dar 3 pasos. La navaja cayó al pavimento con un sonido agudo. Lo esposaron mientras él gritaba amenazas y maldiciones. Estela se recargó contra la pared, temblando, respirando en jadeos cortos. Uno de los agentes se acercó. «¿Está bien?». Ella asintió, incapaz de hablar. «Es uno de los 2, el más peligroso. Tiene 5 órdenes de aprehensión por homicidio. Buen trabajo, señora Domínguez. Mucho valor». Pero Estela sabía que todavía faltaba uno, el último, y ese sería el más difícil. 2 noches después, mientras Estela dormía en su casa bajo vigilancia constante, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con cautela. «¿Sí?». Una voz masculina, fría como el hielo, habló lentamente. «Pensaste que habías ganado, que podías destruir todo lo que construimos y salir ilesa, pero te equivocaste.
Tengo algo que te importa, y si quieres recuperarlo, vendrás sola, sin policías, sin héroes. El estómago de Estela se convirtió en un pozo sin fondo. ¿De qué hablas? El hombre se rió, un sonido horrible y vacío. Tu hija, la mayor, Daniela o Carmen, o como sea que la llames ahora, salió hace 2 horas de la casa segura. Los custodios no se dieron cuenta. Es muy lista, pero no lo suficiente. La llamada se cortó. Estela gritó. Los agentes irrumpieron en la casa en segundos. Llamaron a la casa segura. Confirmaron lo imposible. Daniela había escapado, y ahora estaba en manos del hombre más peligroso de todos. El mundo de Estela se detuvo por completo durante 3 segundos interminables. Luego explotó en movimiento frenético. Los agentes gritaban órdenes por radios, rastreaban la llamada, activaban protocolos de emergencia. Pero Estela apenas los escuchaba. Su mente estaba atrapada en una sola imagen. Daniela, su niña valiente que había soportado tanto, ahora en manos de un asesino. El agente a cargo la tomó por los hombros. Señora, necesito que se calme y me diga exactamente qué le dijeron. Estela repitió la conversación palabra por palabra, su voz temblando pero clara. El agente maldijo entre dientes. Es Julián Ochoa, el último de los 5, el más violento. Dirigía las ejecuciones personalmente. Si tiene a su hija, no tenemos mucho tiempo. Pero tampoco podemos ir sin estrategia, nos destrozará. El teléfono de Estela vibró. Un mensaje de texto. Una foto que le arrancó un grito del pecho. Daniela sentada en una silla, las manos atadas con cinta gris, los ojos vendados, pero viva. El mensaje decía: antigua bodega de textiles en la carretera a Celaya, kilómetro 23. Tienes 2 horas, sola, o nunca la vuelves a ver. Estela arrancó el teléfono de las manos del agente que intentaba examinarlo. Voy a ir, con o sin ustedes. El agente negó con la cabeza. Es una trampa. Quiere matarlas a ambas. Nosotros iremos, la rescataremos, pero usted no puede. Estela lo interrumpió con una ferocidad que nunca había sentido antes. Es mi hija, mi responsabilidad. Rodrigo murió protegiendo secretos que yo entregué. Daniela está ahí por decisiones que yo tomé. Esto termina conmigo, pero necesito que me den una oportunidad, un plan, algo. Ernesto Carranza llegó 30 minutos después, convocado urgentemente por los agentes. Entró a la casa como un vendaval con mapas, equipos de comunicación y una expresión de guerra en el rostro. Conozco esa bodega. Escribí un reportaje sobre ella hace años. Está abandonada desde que quebraron. Tiene 2 pisos, múltiples entradas, techo parcialmente colapsado. Es perfecta para una emboscada, pero también tiene puntos ciegos. Desplegó planos sobre la mesa. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Rosa entra por el frente, como él pide. Nosotros posicionamos francotiradores aquí, aquí y aquí. Equipo de asalto esperando en estos puntos. En cuanto tengamos visual de la niña y confirmemos que está viva, entramos con todo. Estela estudió los mapas con intensidad que sorprendió a todos. ¿Dónde estaría él? ¿Dónde pondría a Daniela si quisiera tener control total? Ernesto señaló el segundo piso. Ahí, con vista de todas las entradas. Es lo que yo haría. Se prepararon con precisión militar. Le dieron a Estela un chaleco antibalas delgado que cabía bajo su ropa, un micrófono oculto en el cuello de su blusa, un rastreador GPS en la suela de su zapato. Instrucciones claras: mantener al hombre hablando, ganar tiempo, no provocarlo. Cuando escuche la palabra ahora por el audífono, tírese al suelo inmediatamente. No dude, no piense, solo hágalo. Estela asintió, memorizando cada detalle. Pensó en Rodrigo, en todas las veces que le había enseñado a mantener la calma bajo presión. El miedo es útil, le decía. Te mantiene alerta, pero el pánico te mata. Respira, piensa, actúa. Respiró profundo. Pensó en Daniela y Mateo, en la vida que merecían vivir. Actuaría. El convoy de vehículos salió hacia la carretera a Celaya en completo silencio. Estela iba en el auto de adelante con 2 agentes.
Detrás venían las unidades de asalto en camionetas sin distintivos. Los francotiradores se adelantarían para posicionarse antes de que ella llegara. Tenían 45 minutos. El paisaje nocturno pasaba por la ventana como sombras borrosas. Campos oscuros, postes de luz espaciados, el cielo estrellado indiferente al drama humano que se desarrollaba abajo. Cuando faltaban 10 minutos para llegar, el agente al volante le habló con voz suave. «Señora, todavía puede echarse atrás. Podemos intentar un asalto directo». Estela negó con la cabeza. Él la mataría antes de que llegaran a la puerta. Sabe cómo funcionan. Esta es la única manera. El agente no discutió. Sabía que tenía razón. La antigua bodega apareció en la distancia. Una estructura enorme de ladrillos rojos y ventanas rotas, rodeada de maleza crecida y escombros. Un solo foco encendido en la entrada principal, como un ojo maligno vigilando. Estela bajó del auto a 200 metros de distancia. Los agentes le dieron un último repaso al equipo. «Estamos con usted, en cada momento. No está sola». Estela caminó hacia la bodega con pasos firmes, las manos vacías y visibles. La puerta principal estaba entreabierta. La empujó y entró. El interior olía a humedad, a años de abandono, a peligro. Escombros cubrían el piso. Maquinaria oxidada se alzaba como esqueletos metálicos en las sombras. Y arriba, en el segundo piso, una luz tenue brillaba. «¡Sube!», gritó una voz. La voz del hombre que tenía a su hija. Estela subió las escaleras de metal, cada peldaño crujiendo bajo su peso. Su corazón era un martillo, pero su rostro permanecía sereno. En el segundo piso, Julián Ochoa la esperaba. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 35 años, con cicatrices en el rostro y ojos muertos de quien ha hecho cosas imperdonables. Daniela estaba a su lado, atada a una silla, amordazada pero con los ojos abiertos y brillantes de lágrimas. Al ver a Estela, la niña intentó gritar detrás de la mordaza. Julián sostenía una pistola con indiferencia, como quien sostiene un lápiz. «Así que tú eres la viuda que destruyó todo. No pareces gran cosa». Estela lo miró directo a los ojos sin pestañear. «Suelta a mi hija. Tu problema es conmigo, no con ella». Julián se rió. «Mi problema es con toda tu familia, con cada segundo que respiran. Tu esposo nos traicionó, tú nos expusiste. Tu hija es solo equilibrio». Movió la pistola hacia Daniela. Estela dio un paso adelante. «Espera. Los documentos que entregué no eran los únicos. Rodrigo escondió más, mucho más. Información que podría ayudarte. Nombres de quienes realmente los traicionaron desde adentro. Déjala ir y te digo dónde está». Mintió con una convicción que la sorprendió a ella misma. Julián entrecerró los ojos. «Mientes. Pruébame. Mata a mi hija y nunca sabrás si es verdad. Déjala ir y hablamos. Como adultos». Por el audífono oculto escuchó la voz tranquila del coordinador de operaciones. «Francotiradores en posición. Esperando señal. Manténgalo hablando». Julián caminó en círculos, pensando. Era inteligente, calculador. ¿Dónde estaría esa información? En Xilitla, en la cueva del árbol. Rodrigo dejó un segundo paquete escondido bajo una piedra marcada. Yo nunca lo abrí. No sabía qué hacer con él, pero tú podrías usarlo. Salvar lo que queda de la organización. Reconstruir. Estela hablaba lento, claro, cada palabra diseñada para comprar segundos preciosos. Julián se detuvo frente a ella, estudiándola. «Sabes que voy a matarlas de todos modos, ¿verdad? Aunque me des esa información, aunque me supliques. Esto nunca fue una negociación». «Lo sé», respondió Estela con voz tranquila, «pero necesitaba que te distraeras lo suficiente». La confusión cruzó el rostro de Julián por una fracción de segundo. Entonces, la palabra llegó por el audífono. «Ahora». Estela se lanzó al suelo. Las ventanas explotaron en un estallido de vidrios rotos. 3 disparos de francotirador atravesaron el aire con precisión milimétrica. Uno impactó la pistola de Julián, arrancándosela de la mano. Los otros 2 destrozaron las lámparas, sumiendo el lugar en oscuridad. El equipo de asalto irrumpió por 3 entradas simultáneas, linternas tácticas iluminando la escena.
Julián intentó correr, pero fue tacleado por 4 agentes antes de dar 2 pasos. Lo esposaron con violencia mientras gritaba maldiciones. Estela corrió hacia Daniela, arrancándole la mordaza y las ataduras con manos temblorosas. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. Estás a salvo». Daniela se derrumbó en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Los agentes sacaron a Julián Ochoa de la bodega mientras leía sus derechos. Era el último. Los 5 prófugos capturados. La organización desmantelada completamente. Ernesto Carranza apareció en el segundo piso, cubierto de polvo pero sonriendo. «Terminó, realmente terminó. Pueden volver a ser ustedes mismas». Estela abrazó a Daniela con más fuerza, sintiendo el peso de meses de terror, finalmente levantándose de sus hombros. Pero cuando intentó hablar, las palabras no salieron. Solo lágrimas. Lágrimas de alivio, de agotamiento, de victoria imposible. En la ambulancia que las revisó después, mientras los paramédicos examinaban a Daniela, Estela llamó a la casa segura. Mateo estaba bien, llorando de miedo pero ileso. Le dijeron que pronto estarían juntos de nuevo, que todo había terminado, que podían ir a casa, pero Estela ya no estaba segura de dónde quedaba casa. San Luis Potosí, donde había sido Estela Méndez; Xilitla, donde había sobrevivido en un árbol; Querétaro, donde se había convertido en Rosa Domínguez y había construido algo propio. Pensó en la cooperativa, en las mujeres que la respetaban, en el trabajo que amaba. Pensó en Vicente y don Severino y doña Luz de la Cascada, personas que la habían ayudado sin pedir nada a cambio. Pensó en Rodrigo, muerto pero presente en cada decisión que la había salvado, y supo la respuesta. Casa era donde sus hijos pudieran crecer sin miedo. Casa era donde ella pudiera trabajar con dignidad. Casa era el futuro, no el pasado. «Nos quedamos en Querétaro», le dijo a Ernesto esa noche, mientras firmaba los documentos finales. «Como Rosa Domínguez, es quien hemos elegido ser». 6 meses después, Rosa Domínguez era la coordinadora general de la Cooperativa de Artesanas de Querétaro. Había duplicado las ventas, abierto una tienda en el centro histórico y conseguido contratos con distribuidores internacionales. Sus hijos, Carmen y Luis, florecían en sus estudios. Daniela quería estudiar Derecho para defender a mujeres como su madre. Mateo soñaba con ser ingeniero, y cada noche antes de dormir, Estela sacaba la última carta de Rodrigo, la que había guardado todo este tiempo. La releía despacio. «Perdóname por arruinar nuestras vidas», pero sus vidas no estaban arruinadas. Estaban transformadas. Habían pasado por el fuego y habían salido más fuertes. «No tengo nada que perdonarte», susurraba al papel amarillento. «Nos salvaste, y yo completé lo que empezaste. Descansa en paz, amor mío. Lo logramos». Y era verdad, lo habían logrado. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete a nuestro canal, porque las próximas historias serán aún mejores. Dios te bendiga.